Uno de los objetivos para la topología algebraica es poder ver cuándo dos espacios topológicos son equivalentes. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros decimos que dos espacios topológicos son equivalentes cuando existe un homeomorfismo entre dichos espacios, pero muchas veces construir este homeomorfismo es bastante complicado, no es una tarea tan sencilla. Entonces, ¿qué es lo que se plantea la topología algebraica? Bueno, vamos a pasar de un problema topológico, vamos a convertirlo en un problema algebraico. Entonces, lo que hacemos realmente ya al momento de hablar en topología algebraica es pasar de la categoría de espacios topológicos a la categoría, o puede ser de grupos o de cadenas de grupos, dependerá qué estemos nosotros calculando para saber cuándo espacios topológicos son equivalentes. No es el único problema que se plantea la topología algebraica, pero fue el que le dio sus inicios. Hay muchos más problemas que pasamos de un espacio topológico, lo llevamos a un grupo, a una cadena de grupos, a una cadena de espacios vectoriales asociados y podemos comenzar a construir propiedades del espacio topológico vistas como propiedades algebraicas. Entonces, es necesario entender de manera básica cómo funciona la teoría de categorías. Es por eso que esta primera parte o esta primera sección vamos a ver la definición de una categoría. Vamos a comenzar con lo que es una categoría. Y bueno, vamos a entender una categoría como una tripleta, ¿vale? En este caso está conformada primero por una clase de objetos. En este caso las clases de objetos son similares a los conjuntos. La razón por la que diferenciamos un conjunto de una clase es que en este caso tenemos la clase de todos los conjuntos. Entonces, si nosotros dijéramos que fuesen conjuntos, sería el conjunto de todos los conjuntos, el cual nos lleva a una paradoja. Entonces evitamos esa situación creando un nuevo objeto que se llama clase. En este caso, las clases son colecciones de cualquier tipo de objetos. Ahora sí, tenemos la clase de los conjuntos, la clase de los grupos, etc. Dicho de una manera coloquial, las clases son objetos o cosas más grandes que los conjuntos. Para nuestro caso, tenemos que las clases de objetos en una categoría se denotan como OBJC, donde C es el símbolo que representa la categoría, o en la mayoría de los casos, simplemente el mismo símbolo que utilizamos para representar a la categoría nos sirve para representar a la clase de objetos. Como segundo elemento, vamos a tener varias colecciones de objetos que llamaremos morfismos. ¿Y qué son? Bueno, son aquellos que nos permiten interactuar entre objetos. Y dados cualesquiera dos objetos dentro de una clase, siempre existirá una clase de morfismos que van del primer objeto al segundo objeto. Muchas veces esto lo denotamos como OM y como subíndice ponemos el símbolo de la categoría. Cuando no hay confusión con la categoría, simplemente se denota como OM. A los morfismos también les podemos conocer como flechas. Después veremos por qué se les conoce como flechas cuando veamos un poco más de las propiedades que cumplen una categoría. Por último, tenemos una regla de composición entre las clases de morfismos. En este caso, si tenemos tres objetos dentro de una clase, llamados A, B y C, bueno, una regla de composición se puede ver como algo similar a una función, solamente que no necesariamente tiene que ser una función, de tal manera que interactúa con los morfismos de B a C con los morfismos de A a B y nos dará como resultado un nuevo morfismo, ahora de A a C, similar a la regla de composición o a la composición dentro de funciones, pero repito, esto no necesariamente es una función. Estas tres cosas son lo que nos conforman una categoría: una clase de objetos, colecciones de morfismos o flechas y una regla de composición. Pero a estos les debemos de pedir ciertas condiciones, no es nada más que sean objetos de este estilo. Primero, la regla de composición tiene que ser asociativa, y la asociatividad se entiende tal cual como la conocemos. Si yo tomo un elemento en los morfismos de A a B, un elemento en los morfismos de B a C y un elemento en los morfismos de C a D, entonces,
Si a cada uno le llamo f, g y h respectivamente, h compuesto con g compuesto con f tiene que ser lo mismo que h compuesto con g y eso compuesto con f. La asociatividad se comporta tal cual la conocemos. Y como segundo, para cualquier objeto que yo tome dentro de la clase o dentro de la categoría, tiene que existir un elemento llamado identidad. Solamente que hay que aclarar que en este caso no es única la identidad, no necesariamente tiene que ser única, puede darse los casos en que sí lo sea, donde dicho elemento pertenece a los morfismos que van del objeto A dentro del objeto A mismo. Noten que no le pongo a la E sub A, como se acostumbra a denotar a la función identidad. Esto se debe a que, otra vez, no tiene por qué ser única. ¿Y qué cumple esta identidad? Bueno, para cualquier elemento que vaya de los morfismos de A a B, digamos F, F compuesto con E tiene que volver a dar el morfismo F. Para cualquier elemento G que vaya de los morfismos de B a A, la identidad compuesta con G me tiene que volver a dar la flecha G. Nos referimos a la identidad como si fuese un elemento neutro, donde la operación que estamos utilizando es la composición. Similar a como lo teníamos en grupos. Cabe resaltar que esta identidad cambia dependiendo el objeto que estemos utilizando. Si yo tomo otro objeto B otro objeto C dentro de la categoría, la identidad de C es diferente. Igual que como pasa en funciones, no es lo mismo la identidad de un conjunto X que la identidad de un conjunto Y. Para ejemplificar a las categorías, empezaremos con la tradicional, la categoría de conjuntos. Esta se llama set e incluso se denota como set. En este caso será la colección de todos los elementos A, donde A es un conjunto. Esta es una de las razones por las que la clase de objetos ya no son conjuntos, para impedir las paradojas que aparecían cuando hablamos del conjunto de los conjuntos. Entonces, en este caso es la clase de los conjuntos. Y seguimos el estándar donde la clase de objetos siempre utiliza el mismo símbolo que la categoría. Entonces, en este caso la categoría es set, la clase de objetos también se llama set. ¿Quiénes van a ser nuestros morfismos en esta categoría? Bueno, si yo tomo los dos objetos A y B en set, entonces los morfismos no son más que las funciones que van de A a B. Aquí es muy importante quién está a la izquierda y quién está a la derecha dentro de los dentro de los morfismos. Ustedes sabrán que no es lo mismo una función que va de A a B que una función que va de B a A. Son cosas diferentes en general. Entonces, para este caso, siempre es importante que el que va a la izquierda será utilizado como dominio de la función y el que está a la derecha será utilizado como contradominio. Y nuestros morfismos son simplemente las funciones. Como regla de composición, justamente utilizaremos la composición de funciones, la cual ya sabemos que es asociativa. Y para cada objeto dentro de la clase A, dentro de la clase set, vamos a tener la identidad de ese conjunto como la identidad de cada elemento de la clase. Hay que aclarar un punto. Cuando trabajamos en categorías, es raro que nos interese la naturaleza de los elementos de la clase. O sea, es raro que trabajemos directamente con los objetos. En la mayoría de los casos, cuando se trabaja con teoría de categorías, se trabaja con las colecciones de morfismos. Es mejor trabajar con los morfismos, ya que nos permiten comunicarnos con los objetos de la clase. Entonces, siempre que trabajemos con una categoría, es importante entender cómo son los morfismos. Por ejemplo, dentro de la categoría set, estamos diciendo que si yo tomo dos objetos A y B, un morfismo F que pertenece a OM de A a B, no es más que una función que va de A a B.
del conjunto A al conjunto B, ya que los elementos de esta categoría son conjuntos. Y entonces aquí, ¿cuál es la propiedad importante? Bueno, es justamente lo que nos define una función. En este caso, recordemos que f de A a B es una función si y solamente si se cumplen dos condiciones. 1. Para todo elemento X en el dominio, siempre existe un elemento Y en el contradominio de tal manera de que f de X es igual a Y. O dicho en términos de relaciones, X está relacionado con Y bajo F. Y 2. Para cualesquiera dos elementos Y1 y Y2 en B, de tal manera que existe una que satisface que si f de X es igual a Y1 y f de X es igual a Y2, entonces no quedará de otra. Y1 tiene que ser igual a Y2. Estas son las propiedades importantes que cumplen los morfismos dentro de la categoría de set. A esto me refiero con que debemos de fijarnos qué son las propiedades importantes dentro de los morfismos cuando trabajamos dentro de una categoría. Lo más frecuente que va a pasar, o lo frecuente que va a pasar, es que siempre vamos a trabajar con los morfismos más que con los propios objetos. Es raro que nos interese la naturaleza de los objetos porque los morfismos se van a encargar de preservar las propiedades de dichos objetos. Aquí, la imagen de un conjunto vuelve a ser otro conjunto. Eso es lo importante o lo que nos interesa dentro de las categorías como tal. No siempre será así. Existirá casos donde nos interese trabajar directamente con los objetos, pero como la idea de trabajar con categorías es podernos mover entre categorías, muchas veces nos enfocaremos más en los morfismos que dentro de los objetos. Como otro ejemplo tenemos la categoría de los espacios topológicos, y esta va a ser importante porque justamente va a ser con la que vamos a estar trabajando en un inicio. La categoría de los espacios topológicos, como su nombre lo indica, es aquella cuya clase de objetos está conformada por las duplas A tau de A, donde A tau de A es un espacio topológico. Esto quiere decir que A es un conjunto y tau de A es una topología. Aquí es importante destacar que se necesitan las dos cosas a la vez, ya que, por ejemplo, dentro de la clase de estos objetos, podemos encontrar a A con la topología indiscreta y a A con la topología discreta. Y si resulta que A tiene más de un punto, entonces estas dos topologías no coinciden. Por tanto, como objetos de la clase top, no son lo mismo. Entonces, aunque sea el mismo conjunto, la topología no lo es. Por tanto, los objetos en esta categoría requieren de dos colecciones, un conjunto y una topología. Y si variamos la topología, cambiamos de objeto completamente. Muchas veces por un abuso de notación, cuando empezamos a trabajar en esta categoría, al objeto A tau de A se le conoce como A y al objeto B tau de B se le conoce como B. Esto porque es así, como lo mencioné hace un momento, muy pocas veces nos va a interesar la naturaleza de los objetos. Cuando hacemos cosas ya específicas dentro de la categoría, ahí sí nos interesa la naturaleza de los objetos. Pero cuando ya empezamos a interactuar con diferentes categorías, realmente no nos enfocamos en una topología particular, sino empezamos a hacer generalizaciones. Y por eso se hace el abuso de notación de que A tau de A es igual a A y B tau de B es igual a B, independiente de la topología. Ya si requisiésemos una propiedad específica de cada topología, entonces sí habría que indicar con qué topología estamos trabajando. Entonces, los morfismos aquí, ¿quiénes son? Si yo tomo dos objetos A y B dentro de top, entonces los morfismos son aquellas funciones continuas que van de A a B. Y la regla de composición vuelve a ser la composición de funciones. Y esto se debe a que la composición de funciones continuas es continua, siendo esto un resultado elemental de topología. Vamos a verlo, no el resultado como tal. Dentro de la categoría top, estamos diciendo que si yo tomo dos espacios topológicos A y B, cada uno con su respectiva topología,
tomar un morfismo de A a B, querrá decir que estoy tomando una función f de A a B, función continua. ¿Qué quiere decir que sea una función continua? Bueno, satisface lo mismo que una función, que es lo que tengo arriba dentro de la categoría de set, pero adicionalmente tiene la propiedad de que para cualquier elemento v dentro de la topología de B, la topología que estemos utilizando en B, el elemento imagen inversa de V tiene que estar en la topología de A. Entonces, si pasa esto, diremos que la función es continua. Es la definición de continuidad dentro de espacios topológicos. Esta es la característica principal dentro de los morfismos de la categoría top. Y la regla de composición está bien definida, ya que sabemos que si tomo f de A a B y g de B a C, funciones continuas, entonces g compuesta con f, que va de A a C, es una función continua. Entonces, nos interesa la naturaleza de las funciones en este caso, de las funciones continuas, o sea que satisfacen esta propiedad. Y nuestra regla de composición está bien definida, ya que la composición de funciones vuelve a ser una función continua. Dicho en términos de categorías, estamos diciendo que si yo tomo f dentro de los homomorfismos, bueno, de los morfismos, muchas veces estaré diciendo homomorfismo por la costumbre de grupos, pero estaré haciendo referencia a morfismos. F en los homomorfismos y G en los morfismos de B a C implica que G compuesta con F pertenece a los morfismos de B de A a C. Nuestra regla de composición está bien definida. Si resultara que la composición de funciones continuas no tiene por qué ser continua, entonces ya no podríamos utilizar la composición de funciones como regla de composición. Hay que aclarar que aunque en la categoría set y en la categoría top estoy utilizando la misma regla de composición, como categorías son distintos, ya que la categoría de set sus elementos solamente son conjuntos, mientras que en la categoría de top sus objetos son espacios topológicos, son duplas, están conformados tanto por un conjunto como por un espacio topológico. Se necesitan las dos cosas para pertenecer a top. Después veremos que hay un functor que lo que hace es eliminar la estructura de ciertas categorías. Por ejemplo, podemos pasar de la categoría de espacios vectoriales a la categoría de grupos abelianos, luego a la categoría de grupos y luego a la categoría de conjuntos. Podemos ir de la categoría de espacios topológicos a la categoría de conjuntos. Es un functor de debilitación, un functor de eliminación, tiene varios nombres, lo vamos a ver como ejemplo cuando hablemos de functores, y nos permite interactuar a top con set directamente. Prácticamente es un functor que nos permite eliminar la estructura de cualquier categoría. Pero entendamos que independiente de eso, la categoría top y la categoría set no son lo mismo y no va a ser la primera vez que nos encontremos con eso. Otra categoría con la que se trabaja dentro de la topología algebraica es la categoría de los espacios topológicos puntuales o la categoría puntual de espacios topológicos, denotada como top punto, donde aquí los elementos o los objetos resultan ser espacios topológicos, pero ahora tienen un elemento adicional, un punto que vamos a decir que permanece estático dentro de ese objeto, que pertenece al conjunto que define al objeto. Entonces, son tripletas que están conformadas por un conjunto A, una topología sobre A y un elemento que pertenece a A. En este caso, los morfismos vuelven a ser las funciones continuas, pero ahora les pedimos
que si yo estoy trabajando en el objeto A y en el objeto B, el punto estático de A va a parar al punto estático de B. O sea que los puntos estáticos se respetan bajo estas funciones continuas. Y nuevamente, la regla de composición justamente vuelven a ser las funciones, la composición de funciones. Entonces, ejemplificando, ahora en la categoría puntual de espacios topológicos, estamos trabajando con elementos de la forma A, tau de A y un elemento XA, que le vamos a llamar punto estático. Y estamos trabajando con B, la topología que estemos utilizando en B y el punto que estemos dejando estático. Otra vez, como pasaba en espacios topológicos, si variamos el punto estático, cambiamos de objeto. Estos dentro de la categoría de top punto. Y tomamos una F que está en los morfismos de A a B. En este caso, la regla primordial de los morfismos es que son funciones continuas, satisfacen lo de arriba en cuanto a la estructura de espacios topológicos, pero adicionalmente, cuando evaluamos f en el punto estático de A, me tiene que dar el punto estático de B. Le estamos agregando esta condición adicional a los morfismos. La pregunta es si se satisface muy bien cuando trabajamos con la composición. Si yo tomo un morfismo que va de A a B y un morfismo G que va de B a C, ya sabemos que G compuesta con F es una función continua. Es el primer requisito de los morfismos. Bueno, ahora nos falta ver que se respete lo de los puntos estáticos. Entonces, evaluamos G compuesta con F dentro del punto estático de A. Y esto por definición de composición, ya que es la composición de funciones, es G evaluado en F de XA. Pero esto es G de XB. Y como G de XB es un morfismo de B a C, entonces satisface que esto es XC. Y entonces, en efecto, el punto estático de A va a parar al punto estático de C bajo la composición. Y por tanto está bien definida la regla de composición dentro de esta categoría. Y esta categoría va a ser muy útil para nosotros cuando hablamos del grupo fundamental. Cuando empezamos a hablar de homotopías, ahí va a ser útil utilizar esta topología, esta categoría. Y como un ejemplo adicional, tenemos la categoría de los grupos, denotada en ocasiones como group o simplemente como GRP. En este caso, los objetos de la clase son las duplas que están conformadas por un conjunto y una operación binaria, de tal manera de que esa dupla es un grupo. Y en este caso, los morfismos son justamente los homomorfismos de grupos. Aquí ya estamos involucrando operaciones binarias. A diferencia de los espacios topológicos y de los espacios topológicos puntuales, donde todo era en términos de conjuntos y funciones, ahora aquí ya involucramos operaciones entre grupos. Pero nuevamente, nuestra regla de composición vuelve a ser la composición de funciones, pues sabemos que la composición de homomorfismos vuelve a ser un homomorfismo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con GRP, con la categoría de grupos. Si yo tomo dos grupos donde estoy haciendo un abuso de notación y todos son con notación multiplicativa, no importa, puede ser con notación aditiva, aquí no hay ninguna restricción, yo voy a tomarlos como notación multiplicativa y tomamos F, un morfismo, que de hecho aquí ya ven porque luego en ocasiones digo homomorfismo y luego digo morfismo, porque en esta categoría los morfismos son justamente los homomorfismos. F tiene que ser una función que va de A a B, tal que F es homomorfismo. Esto quiere decir que F de A a B, lo vuelvo a escribir aquí abajo para que haya más espacio, es homomorfismo si y solamente si
para cualesquiera x y y elementos en A, f de x por y tiene que ser igual a f de x por f de y, que es la regla principal de los homomorfismos de grupos. Es lo que les pedimos. Y entonces en este caso estamos diciendo que algo dentro de los morfismos de A a B tiene que respetar las operaciones entre grupos. Como podemos ver aquí, implícitamente estamos involucrando las operaciones de A y a las operaciones de B. Nuestra regla de composición, ya sabemos que la composición de homomorfismos vuelve a ser un homomorfismo. Si nosotros tomamos F dentro de los morfismos de A a B y G dentro de los morfismos de B a C, cuando tomamos dos elementos X y Y dentro del objeto A, esto me implicará que G compuesto con F evaluado en XY es igual a G de F de XY. Pero como F es un homomorfismo de grupos, esto es G de F de X por F de Y. Pero a su vez G también es un homomorfismo de grupos, entonces esto es G de F de X por G de F de Y. Y entonces esto es G compuesto con F evaluado en X y es multiplicado por G compuesto con F evaluado en Y. Entonces tenemos un homomorfismo de grupos y por tanto es bien definida la regla de composición que se le está imponiendo a GRP. Estos son grupos que vamos a estar utilizando comúnmente. De hecho, vamos a utilizar más. Entre ellos, por ejemplo, podemos utilizar la categoría. Dije grupos, perdón, me refiero a categorías. Dentro de ellos también podemos definir la categoría de todas las sucesiones exactas. Esa también forma una categoría y va a ser bastante útil. La categoría de las homotopías, la categoría de las cohomologías, la categoría de las homologías, la categoría de las cadenas de grupos abelianos. Podemos estar trabajando con muchas de ellas y las vamos a estar viendo en el momento en que aparezcan. De momento, estas son algunas de las categorías fundamentales con las que vamos a estar trabajando. En todas ellas utilizamos como regla de composición la composición de funciones, pero no es así. ¿Vale? No siempre tiene que ser la composición de funciones. Y vamos a ver un ejemplo de una categoría donde justamente las flechas no son funciones. Para terminar con los ejemplos, vamos a construir o vamos a ver una categoría donde los morfismos no son funciones. En este caso tomamos como categoría o como colección de objetos, vamos a tomar C, va a ser igual a los números enteros. De manera que nuestros objetos en esta categoría pues son números enteros, tal cual como los conocemos, positivos y negativos. Vamos a aprovecharnos de que dentro de los enteros tenemos un orden parcial, que de hecho nada más me interesa que sea reflexivo y que sea transitivo. De hecho sabemos que es un orden total y toda esta situación, pero vamos a considerarlo como orden total. Vamos a utilizar la relación de menor o igual que tenemos dentro de los números enteros. Y de aquí me interesa que es reflexiva, lo que quiere decir que para todo A número entero, A es menor o igual que A. Y también es transitiva. En este caso, para cualesquiera A, B y C números enteros, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A tiene que ser menor o igual que C. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Bueno, los homomorfismos entre dos objetos, A y B elementos de Z, morfismos de A a B, lo vamos a definir de la siguiente manera. Va a ser el conjunto unipuntual A, B
siempre y cuando A sea menor o igual que B. O va a ser el conjunto vacío de caso contrario, o sea, A mayor estricto que B. Así vamos a definir los conjuntos de morfismos. Todos son unipuntuales siempre y cuando sean distintos del vacío. Si son el vacío, quiere decir que el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Vamos a definir la regla de composición. Entonces, tomamos dos elementos, un F que está en los homomorfismos de A a B, y tomamos un G que está en los morfismos de B a C. Y entonces en este caso queremos definir la regla de composición. De entrada, el tomar un elemento F dentro de OM de A y el tomar un elemento G en OM de B a C quiere decir que los conjuntos de morfismos de A a B y de B a C tienen que ser distintos del vacío. Entonces, en estos casos, esto me implica que F tiene que pertenecer al unipuntual AB y G tiene que pertenecer al unipuntual BC. Por tanto, F es la pareja AB y G es la pareja BC. ¿Cómo vamos a definir en este caso la regla de composición? Bueno, vamos a poner que G compuesta con F no es más que la pareja AC, lo cual está bien definido, ya que por transitividad de aquí arriba tenemos que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C. Pues justamente es esta definición de la parte de homomorfismos y pues por transitividad A tiene que ser menor o igual que C. Por tanto, esta composición está bien definida. Como A es menor o igual que C, entonces G compuesta con F es igual a la pareja A, C, lo cual me implicaría que G compuesta con F pertenece a OM de AC. Entonces, todo está correcto, nuestra regla de composición está bien definida. Nos faltaría ver que en efecto es asociativa y que tiene una identidad para garantizar que Z, con esta regla de composición y estos conjuntos de homomorfismos, en efecto forma una categoría. Hasta este momento lo único que hicimos fue definir quién es la clase de objetos, que son los números enteros, cómo son las colecciones de morfismos, que en este caso son unipuntuales de parejas A, B, o el conjunto vacío, o conjunto, bueno, solo hay un conjunto vacío. Y entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver que en efecto cumple las dos condiciones. Primero veamos la asociatividad. Se toma F dentro de los homomorfismos o dentro de los morfismos de A a B, G dentro de los morfismos de B a C y H dentro de los morfismos de C a D. Y en este caso vamos a hacer H compuesto con F, ¿no es cierto? Compuesto con G, compuesto con F. ¿Vale? Y entonces primero vamos a hacerlo por partes. Otra vez, aclaro. El tomar un elemento F dentro de los morfismos de A a B, un G dentro de los morfismos de B a C y un morfismo dentro de los y un elemento dentro de los morfismos de C a D, quiere decir que ya los conjuntos son distintos del vacío. Ya estoy dando eso desde un inicio. Entonces, en este caso, F tiene que ser igual a A, B, G tiene que ser igual a B, C, y H tiene que ser igual a C, D.
Porque recuerden que en cada uno de los casos de los homomorfismos o de los morfismos, si son distintos del vacío, solamente constan de un elemento, de la pareja A, B, si estamos hablando de los morfismos de A a B. Y entonces, en este caso, G compuesta con F, por cómo estamos definiendo la regla de composición, tiene que ser igual a A, C. Y esto me implica que H compuesta con G compuesta con F tiene que ser igual a D. Entonces, vamos a calcular ahora cuánto vale H compuesta con G compuesta con F. Y en este caso calculamos primero H compuesta con G. Y esto es igual a la pareja B, D. Pero esto me implica que H compuesto con G compuesto con F, pues es en efecto A, D. Por tanto, coinciden las dos condiciones. Este es igual con esto y por tanto la regla de composición es asociativa. Ahora, ¿quién va a ser el homomorfismo identidad? El morfismo identidad cuando estoy trabajando en un elemento A en Z. Bueno, como sabemos que esta relación es reflexiva, entonces esto me implica que A siempre es menor o igual que A. Por tanto, esto me implicaría que los morfismos de A solamente es el conjunto unipuntual A, ya que homomorfismos o morfismos de A sí contiene un elemento, puesto que A está relacionado con A por ser reflexiva la relación. Y entonces en este caso ya podemos ahora sí comprobar las dos propiedades de la identidad. Primero, tomamos F que está en los morfismos de A B y calculamos F compuesto con E, donde E, ¿quién va a ser? Que aquí olvidé mencionarlo. Este que está aquí va a ser justamente E. Esto, por definición, sería A, B compuesto con A. Recordemos que al decir que F pertenece a los morfismos de A, B, estamos diciendo que los morfismos de A, B tiene que ser distinto del vacío. Y el único elemento consta de un solo punto, que es la pareja A, B. Y entonces este es igual a A, B, lo cual ya dijimos que es F. Si tomamos G dentro de los homomorfismos o dentro de los morfismos de B a A, se calcula E compuesto con G, que en este caso es A, compuesto con B, A. Y entonces en este caso nos vuelve a dar B, A, por cómo está definida la regla de composición, que es otra vez G. Y en efecto, cumple las dos condiciones nuestra identidad para cada objeto A en Z. Y de esta manera tenemos que C igual a la colección de los números enteros, la clase de los números enteros, los homomorfismos definidos de esta manera, que son hom de A a B, vistos como el unipuntual A, B, si A es menor o igual que B, o el vacío, si A es mayor que B, junto con la regla de composición que definimos de esta manera, que lo voy a poner aquí entre corchetes cuadrados, que es AB compuesto con BC, tiene que ser igual a AC. Entonces está bien definida nuestra categoría. Y tenemos una categoría que no, de entrada, los objetos no son conjuntos,
no tienen ninguna estructura, son los números enteros, sí ya sabemos que tienen una estructura bien definida de anillo conmutativo con identidad, que de hecho se convierte hasta dominio entero. Son perfectos, pero no utilizamos nada de esa estructura, solamente utilizamos a los elementos y definimos los morfismos entre dos objetos por medio del orden que tenemos dentro de los números enteros, del de menor o igual que. Y en este caso los morfismos realmente solo son o parejas o duplas de números enteros donde la primera componente es menor o igual que la segunda componente, o son el conjunto vacío. Quiere decir que no hay morfismos en los otros casos. Y tenemos la regla de composición, que no es la composición de funciones como tal, sino que de hecho es prácticamente la transitividad de la relación que estamos definiendo dentro de los números enteros. Y entonces esta es una categoría que incluso se le conoce como categoría pequeña, porque la clase de objetos realmente, si nos somos estrictos, pertenece a la categoría de conjuntos. Hay otras definiciones de lo que es una categoría pequeña y de lo que es una categoría larga, que ya se entra en el formalismo de categorías, pero de momento pues vamos a decir que una categoría es pequeña si los objetos pertenecen propiamente o son objetos dentro de la categoría de conjuntos, ¿vale? Ya después veremos cómo se define formalmente lo que es categoría pequeña y categoría grande o categoría larga. Y ya para terminar, vamos a aclarar por qué les llamamos flechas también a los morfismos. Y esto va a ser bastante útil porque vamos a estar trabajando constantemente con diagramas. Cuando nosotros tomamos una categoría C y tomamos un elemento F en los morfismos de dos objetos, A y B, muchas veces utilizamos la notación que conocemos de funciones, de A a B. Pero bueno, esto es lo que comúnmente hacemos en funciones. ¿Qué pasa dentro de categorías o dentro de los morfismos? Bueno, los morfismos los podemos interpretar como una manera de viajar desde A hasta B. ¿Por medio de quién? Por medio de la flecha F. Entonces, esto es un diagrama entre objetos en una categoría. Lo vamos a estar utilizando comúnmente. Incluso si nosotros tomamos F en los morfismos de A a B, G en los morfismos de B a C y H en los morfismos de C a D. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos de entrada que H compuesto con G compuesto con F es exactamente igual a H compuesto con G compuesto con F. En este caso, bueno, ¿qué podemos hacer ahora con esta situación? Vamos a representarlo con diagramas. Yo viajo de A a B por medio de la flecha F. Luego viajo de B a C por medio de la flecha G. Y luego viajo de C a D por medio de la flecha H. Entonces, así trabajo con mis tres morfismos. De hecho, la gran ventaja de la asociatividad es que podemos quitar los paréntesis, que es justamente lo que estoy representando aquí abajo. Pero lo que nos dice es que no es necesario hacer estas escalas de B a C, primero la escala B, luego la escala C para llegar a D, sino que simplemente podemos reducirlo a simplemente una escala. ¿Cómo? G compuesta con F, la voy a poner aquí, G compuesta con F, nos permite viajar de A hacia C sin ningún problema, gracias a los morfismos, a cómo tenemos nuestra regla de composición, mejor dicho. Y luego viajamos de C a D por medio de H. Bueno, la asociatividad nos está diciendo que podemos utilizar cualquiera de los tres caminos. ¿Por qué digo tres? Porque también es lo mismo primero ir de A a B
por medio de f, que es esto que tenemos aquí, y luego ir directamente de b a d por medio de la composición h compuesta con g. Y no hacemos en escala por c. Lo que está haciendo dentro de este diagrama la asociatividad es lo que se dice que el diagrama es conmutativo. Puedo irme por cualquiera de estos casos. No importa qué línea de flechas siga, si sigo la línea de flechas rojas, si sigo la línea de flechas azules o si sigo la línea incluso de flechas verdes, es exactamente lo mismo. Todos estos son flechas. Por eso es que decimos que dentro de las categorías los morfismos resultan ser flechas, porque con ellos podemos construir estas situaciones. Va a haber casos en los que trabajemos con cosas como A hacia B, hacia C, hacia D, y luego tengamos que pasarnos hacia A1, B1, C1, D1. Estos también son así. Prácticamente este tipo de cosas las vamos a ver en la categoría de sucesiones exactas. Y luego las flechas realmente con las que nos vamos a mover en los morfismos es la que hace que exista una FA, una FB que me mande de B a B1, una FC que me mande de C a C1 y una FD que me mande de D a D1. Y la colección de estas cuatro funciones van a ser el morfismo, o sea, juntas las cuatro, de tal manera que hagamos a este diagrama conmutativo. No importa qué camino de flecha sigamos, siempre podemos llegar hasta D1. En este caso me puedo ir de A a A1, luego a B1, luego a C1 y llego a D1. O me puedo ir de A B a C y luego a C1 y llego a D1. O me puedo ir de a B1, a C1 y luego a D1. Siempre siguiendo la dirección de las flechas. Entonces, esto va a ser un morfismo más adelante y los diagramas o las flechas, aquí se va a entender más el concepto de que a los morfismos se les llama flechas. Porque aquí los morfismos son cuatro. Son cuatro funciones, una que va de A a 1, una que va de B a B1, una que va de C a C1 y una que va de D a D1. Pero igual la representación por medio de flechas o el diagrama me va a entender cómo están funcionando los morfismos. En este caso, en este ejemplo, los morfismos son los que me permiten llegar desde A hasta D1 sin importar el camino que yo siga acorde a cómo van las flechas. Por todos estos caminos, yo de todos modos llego igual a D1. Entonces, espero que haya quedado clara la definición de categorías. Lo siguiente que vamos a entender es lo que es un functor, porque en la topología algebraica constantemente trabajamos con functores. Los functores son la idea que nos permite o son el concepto que nos permite interactuar entre dos categorías, y en algebraica la primera parte justamente es la interacción del grupo de topología, del grupo top de espacios topológicos hacia el grupo que se conoce como de homotopías o incluso hacia la categoría de grupos. Entonces vamos a estar trabajando en ese sentido hacia llegar al grupo fundamental, pero antes de eso vamos a seguir aclarando los conceptos de categorías para poder trabajar con ellos directamente sobre topología algebraica.